Esta semana, Jorge, la verdad que la decisión por parte de los abogados defensores de Julio De Vido de dar un paso al costado reabre esta sensación típica nuestra de maniobras de entorpecimiento permanentes a causas judiciales tan visibles que obviamente remiten a otras circunstancias típicas de la Argentina donde nada se resuelve, donde todo queda el estancamiento, en un pantano. La sensación de estancamiento que vos tenés. Qué sé yo, esa sensación de verlo al juez Otranto como si fuera una especie de reencarnación de la fiscal Fein, ¿entendés? Las investigaciones adquieren su propia dinámica y los temas no terminan de resolverse. Vos señalaste a De Vido, que a mí, al margen de la coyuntura, el dato que tiene que ver con lo inmediato, pasa por supuesto por el comienzo del juicio oral, Por 11 todavía esto, por ¿no? 11, y también viene el otro, porque la verdad que tienen el Código Penal entero, tiene causas en cantidad, pero sinceramente De Vido me parece uno de los personajes más interesantes e inexplorados de los 12 años de kirchnerismo y en realidad de los 20 años de política kirchnerista desde la intendencia de Río Gallegos, ¿no? ¿Te referís a su rol en el esquema de poder o a la persona en sí misma? A su rol. Vos a partir de muchos personajes vos podés contar la historia argentina de los últimos años. De Vido, por supuesto que es una de ellas, es uno de los tipos que vos podés contar muy bien. Si vamos a la etapa presidencial de Kirchner, aunque él ya en todo lo que tenía que ver con Santa Cruz, ahí fue fundamental. Porque el IDUB, lo que fue el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz, que era una oficina de donde se manejaban prácticamente las obras, las cuestiones que tenían que ver con las pistas, las construcciones, las viviendas. En Santa Cruz, esos muchachos, ahí estaba López, claro, estaba Huberti, todos esos muchachos se quedaron en poco tiempo con el manejo total de la construcción. más vialidad, ¿no? Y todo, absolutamente Vialidad fue todo. crucial. Por eso te digo, sí, las autopistas, las rutas, todo ahí. Y si yo te digo que De Vido, en la intersección esa y en esa etapa medio extraña del traspaso de Néstor a la doctora en adelante y en los 8 años de la doctora, el tipo la pasó bastante mal. ¿Sabés que la pasó bastante mal desde el poder? Porque si vos lo agarrás en lo que tiene que ver con su responsabilidad, por el lugar que ocupaba, él tiene que ser responsable de Jaime, de López, de Huberti, de Cameron, de todos los tipos que estaban ahí por debajo de él. Pero todos tenían una relación directa con Kirchner que a él directamente lo salteaban. Claro. ¿Entendés? Política y financiera, ¿no? Por supuesto, y algunos hasta se jactaban de esa circunstancia. Y si vos, hoy prácticamente es lo diabolizado, pero si vos te acordás lo que era la época, vos hablabas con empresarios, con sindicalistas, con gobernadores, con políticos de la oposición, todos te decían, con el que se puede hablar es con Julio. Bueno, el libro se llama Hablen con Julio. Por supuesto. ¿No? Es el libro que escribieron los muchachos de la Nación. Olivera, pero claro. Los intendentes, todos te decían, con el tipo que se puede hablar es con él, con el que se habla. Y el tipo queda absolutamente solo, y decir hoy que la pasó mal en el periodo de Cristina, porque vos te acordarás que ya cuando la doctora estaba en campaña electoral con Alberto Fernández en el 2007, Alberto Fernández prácticamente se jactaba que en su gobierno De Vido no iba a tener lugar. En marzo se van, decía. Claro.
que no se va nada, porque ahí el que mandó era el otro, Claro. que dijo se quedan y se acabó todo, ¿no? Tal cual. Toda esa reforma, la Argentina iba a seguir el modelo de Alemania. Claro. Eso era Moreno, Devido, los impresentables. Todos los muchachos que jugaban que no tenían que ver con esta nueva concepción de poder que se venía de la Argentina. ¿Ven? Furia agarró y dijo, no, están equivocados, queda este, Tal queda cual. este, queda este, y siguió manejando él. Ahora, Jorge, ahí me surgen dos preguntas, ¿no? Sí. Porque Devido, por un lado, era visto por los empresarios, y me consta haber hablado con alguno de ellos, como el tipo razonable. Entonces le llevaban, por ejemplo, un esquema de actualización tarifaria, tarifas de los servicios públicos, y él vía barata, hacían algunas cuentitas, se las llevaban a Kirchner. Kirchner en general decía, ni se les ocurra. Hay una anécdota que no sé si es cierta, de que un día le tiró una carpeta a Devido por la cabeza, que pegó en la puerta del despacho de Kirchner. Perfectamente verosímil. Sí, la verdad que no sé si, pero esos mitos urbanos que son efectivamente creíbles, ¿no? Entonces, ese, digamos, atributo de racionalidad chocaba con las decisiones que efectivamente tomó en términos energéticos, de obra pública. Lo que Mines siempre fue un desastre, incluyendo la relación con Venezuela. Pero por otro lado, Devido siempre mantuvo un vínculo muy estrecho con los sindicalistas, incluyéndolo ciertamente a Moyano, y fue una figura, una especie de comodín, por ejemplo, en el conflicto con el campo. No sé si te acordás que en alguna de las N negociaciones tratando de resolver estaba Devido. Estaba Devido en la rural. También los del campo decían, con el que se puede hablar. Ahí es tenés. Devido. Es una figura rara, como una Pues especie por eso digo, de esa bisagra, figura, ¿no? Como novelista, si yo tengo que tomarlo, me parece que es el personaje, si vos querés, más complejo. Y en el segundo gobierno de la doctora, la pasó peor, porque lo vaciaron de poder. Digamos, esto es mejor olvidarlo y queda todo, y haces con todo ese pasado una pelota y directamente la tirás. Pero vos te acordás, Kicillof Sí, claro. lo arrinconó. Claro. Randazzo prácticamente le sacó todo el manejo de lo que tenía que ver con el transporte. Por supuesto. En algún momento, yo no sé si será verdad, pero era casi un lugar común, que decían que él se quería ir. Sí, sí. Y que no lo dejaban ir. Yo no sé si no lo dejaban ir, si fue verdad. No tengo. Estaba enfermo, tenía diabetes, ¿no? Todo eso, pero digamos, en todo este ciclo de altibajos, que en los últimos 8 años la pasó verdaderamente mal. Y a mí me interesa Devido para verdaderamente explicar el mecanismo de poder, el estilo de poder de Néstor Kirchner. Una interna permanente que me parece que se mantiene todavía entre Devido y Zanini. Claro. Pero Zanini perdió mucha relevancia ahora en el postcristinismo, ¿no? Mira, Está más Parrilli presente, por ejemplo, que Zanini. ella lo pone como tobillera electrónica de Scioli como candidato, llamó como que estaba elevado. Si vos me decís por información qué es lo que molesta, nunca te lo va a decir ningún kirchnerista eso, pero qué es lo que molesta de Zanini, ¿qué pasa que estamos todos cargados de juicio y vos no tenés uno? Pero como secretario legal y técnico no tenía responsabilidad en firmas, ni... ¿o me equivoco? Algunos le facturan influencias en algún renglón de los negocios. Vos, por ejemplo, decís Gerardo Luis Ferreira, electroingeniería, y los tipos te dicen, no es de Devido, eso lo manejaba directamente Zanini. Y en realidad... Una cosa cordobesa, no sé, esa cosa que tenía que ver con Córdoba. Pero lo interesante de este Kirchner, para más o menos entender cómo manejaba él su poder, y que me parece que en mecanismo de decisión real muchas veces a la doctora la dormía, como dormía a muchos otros tipos, él gobernaba con Zanini, los números, redactar cosas, y no hables de política, Chino, vos de política no entendés nada, no te metas en política, la política no es para vos. Y Devido para lo que tenía que ver con Obra pública y negocios. Negocios, recaudaciones, con esta cuestión. Pero esos no fueron los dos grandes pilares
que garantizaron los primeros años consagratorios, si vos querés, donde todos los empresarios se forraron y todos costaba en aquel momento poner un gerundio contra Kirchner, porque estaban todos absolutamente a favor y Kirchner tenía casi todo el mundo en el bolsillito chiquitito, ¿no es cierto? La Argentina crecía a tasas enormes y aún los que no tenían regulación o aspectos regulatorios con el Estado ganaban por el lado del consumo masivo y otros aspectos de la economía, ¿no? Pero el foco, me parece, lo principal que le daba un cierto blindaje político muy, muy fuerte a Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2007, por lo menos, fue... Alberto. No, fue Clarín y fue Moyano. Pero Alberto Fernández también tenía un vínculo Alberto con Clarín, Fernández, ¿no? Alberto Fernández era el Eduardo Bauzá de su momento, era el que, pero digamos, poder real, él tenía el poder de la comunicación prácticamente garantizada, la mejor relación y tenía el encanto de la negritud, ¿me entendés? Te escribiste eso. El tema del trabajo, el control de la calle, si vos querés. Sí. Casi todo garantizado por ese lado, ¿no es cierto? Debido era para las cuestiones más o menos operativas. A hoy yo lo veo a ese debido que me imagino que debe estar solo como el del tango, ¿viste? Increíblemente solo porque se te borran. Todos. Ahora, Jorge, la muerte de Kirchner, en ese sentido, implicó para Devido el comienzo de un eclipse en su influencia. Digamos, ¿fue eso el punto de inflexión? Sí, sí. Él nunca recuperó un protagonismo, fue más bien una cuestión inercial, ¿no? Al margen de la tragedia de 11. Kicillof lo arrinconó. Cuando fue lo de 11, que es lo que lo juzgan ahora y demás, ya bueno, ahí estaba, qué sé yo, es la culminación de catástrofes políticas internas, si vos querés. Pero el tipo ya no tenía manejo real, ¿no es cierto? ¿Fue cierta esa frase que se le adjudica a Kicillof en algún momento en su relación más estrecha con Cristina cuando le dijo: Presidenta, ¿usted está rodeada de ladrones? Haciendo referencia, entre otros, a Devido. Mira, yo también la escuché, por supuesto. También la escuché, incluso escuché algunos diálogos que se registraban en el avión, como que hay que avanzar sobre los corruptos. Porque la verdad que los muchachos, Kicillof, Álvarez Agis, todos esos muchachos, con la cuestión de la corrupción no tenían absolutamente nada que ver. Y los tipos estaban verdaderamente en ver cómo conquistaban posiciones y no los conozco en lo personal muy bien a estos muchachos, pero los muchachos estaban en la formación de un grupo de poder, ¿viste?, verdaderamente compacto y por supuesto que yo no sé si esos muchachos hubieran podido trabajar con el Furia vivo, ¿no? El Furia en realidad no bancaba ministros de Economía, como tampoco los banca Macri. Así es. Lo que Macri tiene hoy, casi te diría de herencia kirchnerista, es la creencia del propio Macri que él sabe de economía. Sí. Y en realidad hay que tener una gran seguridad en sí mismo para tener un ministro de Economía de la jerarquía de un Domingo Cavallo, incluso de un Labaña. Seguro, seguro. Y sinceramente, yo no me quiero meter, no soy... Pero me parece que les falta verdaderamente un gran ministro de Economía, porque vos imagínate, Cavallo solo manejaba lo que son hoy 8 ministerios. Claro, claro. ¿Entendés? Por supuesto que es un superministro, y por supuesto que tiene poder, y por supuesto que a Menem le podía dar algún celo, que de pronto llegaba Cavallo un poco más tarde a un gran acontecimiento y se paraban para aplaudirlo a Cavallo. Hay que bancarse eso. Siendo presidente de la Nación. Siendo presidente de la Nación, claro. ¿No es cierto? Pero bueno, hermano... ¿Cavallo hacía a propósito llegar tarde o llegaba tarde? No. No tenía esa picardía. Yo lo que me acuerdo... Porque yo no quiero hablar nunca de las cuestiones personales mías, pero
yo era desconfiado para los menemistas como para los cabalistas, porque yo era amigo de Cavallo y era por supuesto identificado con Menem, pero Cavallo era mi amigo. El peor de los Cuando yo pasé los peores momentos del gobierno, después que me voy como secretario de Cultura, que yo tengo una especie de páramo de casi 2 años, el tipo que me bancaba, que me daba algún juego. Llegué a tener una muy buena relación con el Mingo. ¿Y sabes por qué pude tener una gran relación con el Mingo? Porque no le pedía nada. Claro. Porque estos ministros están hartos de tipos que se les acercan para decir, mirá, tengo mi cuñadito, que esto, fíjate, si le puede dar una... Los tipos están hartos de todo eso, ¿no es cierto? No, los mangazos en el poder son infinitos. Son infinitos. ¿Quién no tiene un cuñadito, un sobrinito que no sirve para nada, que te lo quiere encajar de asesor, de lo que sea? Están todos contra la corrupción. Contra la corrupción, todos, pero cuando pueden... Te quieren meter alguno, ¿qué sabe hacer? Lo peor fue como secretario de Cultura. La cantidad de mujeres, de tipos que escribían versos, o pintaban y que creían que de pronto uno lo tenga que consagrar. Por eso yo en esto lo compadezco al pobre Aberuto, que es el que lo debe padecer ahora. Seguro. Porque ¿quién no tiene un cuñadito que pinta, una prima que canta? Sí, cada vez que tengo un conocido, un amigo que va a la función pública, trato de joder lo menos posible. Y sí, es una característica. Lo menos posible. Porque si el tipo necesita algo, te va a llamar. Te llama. Y si no, ¿viste? ¿Para qué? Si no, vos sabés que el tipo está pobrecito. Pobrecito, claro. Pero vamos a decir, a tu pregunta, sí, Cavallo. Yo me acuerdo una vez estábamos en Bariloche, no me acuerdo qué presentación había, el gobernador era Masachesi, en ese momento de Río Negro, y estaba Menem, que era el presidente, con todo su séquito, toda la gente y demás, y de pronto llega en un vuelo privado el ministro Cavallo y se paraban en ese momento. Todo lo que ahora lo deben insultar. Y ahora sido 94 por ahí. Sí. El caso de Cavallo es otro caso para la literatura. Sí, definitivamente. ¿Entendés? Un tipo, yo me acuerdo, tomar un café con él en el Tabac antes de aceptar el Ministerio de Economía de la Rúa, y vos no sabés lo que era. Parecía que estabas con Sandro de la década del 80. Todas las señoras, los tipos, ministros, salve, no solo usted. Bueno, vivían en diagonal, a los 4 meses lo puteaban todo, claro. ¿No es cierto? No, yo a veces especulo que él, si se hubiera preservado, tal vez hubiera llegado a la presidencia. Era una persona que tenía, en ese sentido, una popularidad notable y hasta sus vínculos con el peronismo, que eran muy estrechos, le hubieran tal vez podido, le hubieran ampliado una coalición electoral en el interior. Cavallo era una persona que tenía, en ese sentido, una proyección enorme hasta que, tal vez por patriota y por confiar en sí mismo. La aceptación del Ministerio de la Rúa, te aseguro que fue así. Sí. Él creyó que con su presencia más o menos podía domar esa situación, y esa situación ya había estallado, ¿no? En ese momento, Pablo Gerchunov, que es un gran intelectual, sí, cómo no, hincha de Racing, en la Universidad de Tela, una mañana... hincha de Racing lo completa, ¿no? No, pero es un fanático en serio, es un enfermo de Racing. Te tengo que felicitar por los 8 también, ¿no? Sí. Te agradezco mucho, fue inolvidable. Pablo Gerchunov, que había estado en el gabinete con Machinea. Es familiar de los gauchos judíos. Claro, ¿no? por supuesto. Creo que o hijo o nieto del Gerchunov de los gauchos. De hecho, él va mucho a Entre Ríos. Me dijo, no sé si esta vez Domingo puede dominar este potro. No sé si esta vez la va a poder sacar adelante. Estaba indudablemente impactado por el propio fracaso que ellos habían tenido. Me dijo, yo no vuelvo más a la función pública, yo estuve en la Austral y estuve ahora con Machinea y no sé si Cavallo la puede sacar adelante. Y tenía lamentablemente razón. Ahora, Cavallo tenía una seguridad en sí mismo, Jorge, que era increíble, ¿no? Una seguridad que incluso muchas veces lo llevó a cometer errores, ¿no? Vos sabés que a los cantantes de tango no pasa esto. Tal cual. Errores, te digo, importantes de pensar que él podía solo, ¿no? Las discusiones previas a la decisión del corralito eran terribles. Terribles. Y pensá que estuvo a 3 meses, ¿eh? A 3 meses
de lograr su cometido, porque en marzo ya podía reestructurar la deuda, en junio del 2002 empezaron a subir el precio de los commodities. O sea, Argentina se destruyó por... Lo dejaron caer por 3.000 palos, Claro, hermano. claro. Querían dar una lección. ¿No es cierto? Ahí tuvimos mala suerte, el timing fue desastroso. Primero por el ataque a las Torres Gemelas. Segundo porque en el Fondo Monetario había una mujer, Ann Kruger. Pues es que Ann Kruger era profesora de economía en la Universidad de Duke. Yo estudié a 15 kilómetros de Duke y tomaba muchos cursos porque había un programa conjunto de estudios latinoamericanos. Y un amigo mío, argentino, que estudiaba en Duke, economista, me decía, esta mujer es muy dura, esta mujer es terrible. Él la adoraba, tenía fascinación por ella, era una gran mentora, pero indudablemente Leo Giachino, un gran amigo, que vive ahora en Washington, fanático de Chacarita. Hicimos una vaquita entre los amigos para pagarle un pasaje para que venga a ver la final Chacarita Tigre. Mira vos. Y él me decía que no se entere mi vieja que voy para ver ese partido porque digo que no tengo guita para ir a visitarla a ella, ¿no? Este pibe giachino trabajaba con Ann Kruger y él siempre me decía que era una persona de una rigurosidad terrible. Cuando llega al Fondo Monetario, Leo me advierte. Dice, ojo con Ann. Ojo con Ann. Y eso fue terrible porque ella buscaba dar una señal que vos sabés que le salió bien. Porque después de la Argentina, todos los países dijeron, fíjate lo que ocurre cuando haces locuras. El principal alumno, ¿sabés quién fue? Lula. Porque Lula, frente al desastre argentino, cuando llega al poder, enseguida arregla con Bush. Tenían reuniones semestrales de todos los gabinetes, de todos los integrantes del gabinete juntos. Era una relación que nunca había tenido Brasil con Estados Unidos, o sea, que siempre se vieron a sí mismos como, digamos, con muchos celos, ¿no? Por eso lo paga Brasil ahora. Ahora. ¿No es cierto? Así es. No quiero meter cizaña, pero la verdad, es así. Los amigos brasileños no tienen ninguna duda. ¿No es Dejamos cierto? ver un minuto para cerrar el tema de Vido. ¿Vos crees que De Vido puede llegar a ser el chivo expiatorio en estas circunstancias? La figura que sintetice la... Y él la debe corrupción. saberlo eso. Digamos, es el que puede tener mayor acumulación informativa. Pero bueno, hoy está en una posición complicada. Le tiran todas. Todas. Y todas juntas. ¿Viste? Como aquel que te dice, vienen los indios, son amigos, sí, son amigos entre ellos, todos vienen juntos, todas las causas vienen como los indios en Malón, todas juntas. Él tenía cierta protección en la justicia que parece no estar funcionando, ¿no? Mira, yo no sé si protección de la justicia tendría un lobby más o menos armado, porque todos lo respetaban. Sí. ¿Entendés? En un tiempo, durante varios años, fue también intocable en los grandes medios de Vido. Así es. No lo tocaba absolutamente nadie, ¿no es cierto? Ahora, bueno, en cuanto te entró una, hermano, ya estás un poco más complicado. Pero De Vido es el que más te sirve para entender lo que fue ese proceso, ¿no es cierto? Porque la doctora, sobre todo, era la que se lo quería... Sí, claro. Se lo quería sacar. Y yo me acuerdo que prácticamente parecía un ausente en el gobierno, porque lo vaciaron de competencias. Y por supuesto que no lo dejaban irse, ¿no es cierto? ¿Sabes que veía antes de venir acá al canal, Jorge, que el fiscal Moldes, el fiscal de Cámara, Sí, acaba de pedir la detención, ¿no? O sea, claramente es una situación donde no solamente se le acumulan las causas, sino que yo creo que la intensidad de la situación en términos de, digamos, causas cada vez más complejas y cada vez más seguidas. Esto de la causa de Once, aparte, tiene una visibilidad mediática y los antecedentes de que tipos como Jaime, Schiavi y tantos otros ya están Yo me acuerdo condenados, mucho ¿no?
Laurent Fabius, cuando era claro. primer ministro de Francia, ocurrió una cosa desastrosa durante su gobierno. Ministra de Salud era Georgine Dufoy, y ocurrió el tema de la sangre contaminada. Claro. Que, bueno, hacían transfusiones con sangre contaminada de enfermos de SIDA. Sí, HIV. Y murió unas cuantas personas, ¿no es cierto? Y todo el mundo apuntaba sobre Fabius. Tuvo una frase que en francés suena mejor, pero él dijo: soy responsable pero no culpable. Claro. Que eso más o menos me quedó. Y el tipo verdaderamente zafó de todas las acusaciones, de todo lo que había. Pero hoy no creo que pueda utilizarse ese argumento cuando hay una especie de pasión colectiva, te diría, más que por la justicia, por un deseo de venganza extraño. Que yo lo noto, no yo lo percibo. Y que eso es una cosa que tanto tiene que ver con la cultura argentina, de esa especie de idealización colectiva, casi como antecedente de un seguro y colectivo desprecio posterior. ¿Le pasó a Alfonsín? Y después, bueno, te podés más o menos recuperar. Alfonsín con el accidente en Río Negro. Hasta ese momento seguía siendo... Alfonsín iba, cuando tiene el accidente de Río Negro, se iba a un acto que lo esperaban 40 tipos del ingeniero Jacobacci. Así es. Cuando pasó eso, ¿no es cierto? Así es. La idea esta de que Argentina acumula y no resuelve, que queda como mesetada en situaciones complejísimas, costosas. Sí, es como un turco amigo mío que decía que él no se separaba nunca de las mujeres, las acumulaba, decía, y tenía unos problemas disparatados permanentes. En la Argentina hay un estancamiento, si vos querés, hasta espiritual en ese campo. Nada termina de resolverse. ¿Entendés? La investigación adquiere su propia dinámica. Vos tenés novedades, la causa Nisman ahora. Sí, claro. Tenemos el dictamen de la gendarmería, la pericia. Y cuando hay tantas complejidades en materia de pericia que permite que pase el tiempo y demás, vos no tenías ninguna duda que a Nisman lo habían matado. Así es. Yo, lo hemos dicho, debo haber sido el primero que dijo que era un asesinato, ¿no es cierto? Ahora, no es ninguna verdad revelada que te digan que fue... Lo que me tenés que decir es quién lo mató. ¿Quién lo mató? El riesgo puede ser que pase también con este chico Maldonado. Claro. ¿Entendés? Que la investigación pase también a adquirir su propia dinámica. Bueno, yo me acuerdo, mira, con el caso de la AMIA, hay para mí algo que me parece, yo te lo cuento, y para escribir un relato. Yo voy con Corach, ministro del Interior Corach. Se hacían los homenajes por el atentado en aquel momento en el cementerio, en la Tablada. Donde hay un lugar muy simbólico, impactante. Yo te podés imaginar, yo estaba en Buenos Aires, era secretario de Cultura cuando fue el atentado. Ese 94. Día estuve con un Menem que estaba absolutamente desolado en la lona. Yo me acuerdo, primero, segundo aniversario, me voy con Corach al cementerio, y conmovido lo saludo a Veraja, claro. Conmovido lo saludo al embajador Avirán. Al poco tiempo estaban todos adentro de la trafica, hermano. Sí, sí, sí. Todos. No se podía hablar de Avirán, no. Lo insultaban a Corach. Bueno, Veraja perdió el pobre también. Veraja, hasta el banco perdió. Digamos, hay algo que hace que de pronto todo aquel que arranca de pronto, después de un acontecimiento de esos, inexorablemente pronto es envuelto por la misma violencia inusitada de la incluyendo los jueces, en el caso de Galeano, ni hablar, Galeano, ¿no? Hermano. Todos
toda esa primera plana, todos encubridores. Y yo escribí una nota terrible que se llamó Amontonados en la Traffic, porque cada vez había más gente en la Traffic. Qué horror. ¿Entendés? Aparecían tipos que todos, Alzorrey en la Traffic. Y fíjate que Cristina, que estuvo en la comisión bicameral que investigó el caso AMIA, ahí, por ejemplo, trabajó con Nilda Garré, con la propia Elisa Carrió. No, Carrió fue en la de los bancos, pero con Nilda seguro que trabajó en la de la AMIA. Cristina termina ahora también involucrada en la causa AMIA como encubridora. Fíjate las vueltas de la vida, como vos decís, en algún momento caes en la trampa, claro, como si fuera una especie de pantano. Y yo percibo ese estancamiento, ¿entendés? Esa cosa estática en la que vos te quedás en una realidad dinámica que te pasa por arriba. Vos te quedás discutiendo cosas que de pronto son superadas por los propios acontecimientos. Ahora, yo sinceramente me preocupa que el tema Maldonado caiga en la misma dinámica. Entre hasta que aparezca otro escándalo, porque los escándalos son tapados por otros escándalos y como las mujeres de aquel amigo mío se acumulan, no se resuelven y no terminan de aclararse nunca. Fíjate que hay algunas excepciones que son interesantes, ¿no? Una es bueno, de hecho, la tragedia de Once, tenés condenados, tenés gente presa, algo inédito en la Argentina, muy rápidamente, muy eficazmente, ¿no? Eso se solucionó, curiosamente. Cromañón también hubo tanto una salida política, tal vez exagerada, ¿no? El impeachment a Ibarra, pero bueno, fue el que pagó el costo político y también hubo condenados. El costo político le costó la carrera política, un tipo que venía verdaderamente en alza también. Sí. El caso Cabezas costó, pero también hubo responsables, ¿no? Costosísimo desde el punto de vista político para Menem. La segunda presidencia de Menem estuvo cruzada por el escándalo de Yabram. El tramo final. El tramo final. El tramo final, porque es en el 97, 98. ¿no? 98. 98. Y que tiene que ver, bueno, con el tema Yabram, ¿no es cierto? ¿Quién es que decía todo tiene que ver con todo? La expresidenta. La doctora decía que todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Pero ese tema se solucionó, se encontraron los responsables, ahora han salido, pero... O sea, hay algunas pocas veces cuando hay mucha visibilidad mediática o cuando los temas tienen características tales que la opinión pública los respalda, me parece que la justicia ahí se mueve con mayor eficacia, ¿no? Son tal vez excepciones, pero el caso Once es muy importante, ¿no? Muy importante. Incluso abogados que tienen este oficio de entorpecer causas, etcétera, que no tuvieron ninguna influencia en ese sentido, ¿no? Uno de los abogados de Cristina ahora, el doctor Albón, que hoy estuvo un poquito excedido en la utilización de adjetivos calificativos hacia el doctor Bonadío. Hay un tuit por ahí que circula que es increíble. Él intentó ahí frenar la causa Once y no pudo, ¿no? Esperan todos el penal de Bonadío, ¿no? El penal de Bonadío. El penal de Bonadío. En el último minuto tiene que cobrar el penal, pero ya me parece que está... Parece que no, ¿eh? Es complicado ya, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Hoy hablábamos también con los cambios que también tienen que ver incluso con los grandes medios de comunicación o no tan grandes. Por el grupo Índalo, ¿no? Hoy, por supuesto, que hay algunas modificaciones. ¿Qué ves ahí, Jorge? ¿Qué se viene? ¿Qué expresión va a tener el mundo, digamos, del post-kirchnerismo o qué medios va a tener la oposición, ¿no? Con esta suerte de eclipse que han tenido los medios afines a Cristina. Bueno, pero los medios afines, pues vos sabés cómo son los medios afines. Los medios afines duran cuando están hechos nada más que para la defensa de algún proyecto, duran lo que dura el proyecto. Con plata pública. Escuchame, no. Lo que están haciendo los muchachos de Tiempo Argentino es una proeza. Es una cooperativa eso, ¿no? Es una proeza. Y el diario sale mejor que antes. Ninguna duda. Sale muy bien el Ninguna diario. duda.
Y el otro día viendo en Al Jazeera hubo una nota como de 20 minutos dedicada a la autogestión de los periodistas de Tiempo Argentino. Ahora, bueno, por supuesto, el grupo Spolsky, Garfunkel, ya no están en el primer plano, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con Santa María, Página 12, todo ese grupo? Mira, Santa María, estos muchachos también son bastante vengativos. Hubo una nota de Página 12, la nota que escribió Horacio Berbisky. Esa nota fue letal para Santa María. Bueno, por supuesto que despierta algunas preocupaciones en la FIP. Las filtraciones del blanqueo. La filtración que tiene que ver con lo que contaron, con lo que se blanqueó. Los blanqueadores, hermano, aparecieron los blanqueadores, ese artículo de Berbisky que desde el punto de vista periodístico es inapelable. Se le dio de pronto una manija de más de la que se estaba dispuesto a tolerar en la nueva conducción, en los nuevos vientos que corren en ese canal C5N, donde también puede haber algunas modificaciones, que las cosas cambian. Quizás le pasó a este muchacho Navarro lo que le pasó a Nisman y Estiuso cuando de pronto te cambiaron la pelota, Claro. te cambiaron todo el juego, macho. Mirá, ya no es más eso. Ahora no podés hablar de no podés hablar de aquel, tenemos que tener cuidado con aquel otro. Ahora, Perón decía que cuando tenían todos los medios en contra ganaban y cuando tuvieron todos los medios a favor perdieron. Es una frase brillante. Es brillante, pero no es cierto, ¿no? Pero vos sabés que no es así. Vos no sabés aquí. A este gobierno le importa, pero No, rigurosamente. Hay alguno que escucha a ver qué desliz puede haber hasta en este diálogo nuestro. La verdad que a veces estos muchachos no se aguantan un tuit. ¿Entendés? Son muy sensibles. Son muy sensibles a lo que se dice en los medios. ¿Y qué es lo que yo veo que tienen estos muchachos? Que les va muy bien. Sí. Y yo insisto, se pueden quedar a vivir, Macri se puede quedar a vivir en el poder por lo menos los próximos 4 o 6 años. Todos juegan y todos son funcionales al macrismo. Tal vez hasta yo cuando lo digo, todos, ya lo hemos hablado, sí. Por la doctora, por los muchachos que critican a la doctora. El peronismo no está listo. Por Randazzo, por Massa, por Pichetto, por todos los que salen más o menos a decir. Es decirle, Mauricio, te podés quedar quieto. Está muy bien, pero ¿qué es lo que yo veo con estos muchachos? Que les va bien en tanto no tengan un problema. En cuanto aparece un problema, flaquean y tienen problemas para encararlo y resolverlo. Problemas que no entran en la lógica, si querés, de las prioridades previamente establecidas. La lógica más bien tecnocrática. Las cosas que no están en el tablero de control, que están por afuera, digamos, del radio de preocupaciones ordinarias del gobierno. Ahí, caso Maldonado, por ejemplo, algunos otros. Aparecen cosas que yo me doy cuenta que les falta estaño, les falta calle, les falta experiencia. Igual te digo, 2 años o 20 meses es un tiempo razonable como para que el gobierno se haya por lo menos establecido. Ya sabes qué jugador juega, qué no. Los errores más, si querés, groseros del comienzo ya no se cometen. Se cometerán otros, pero no los mismos. Hay como un proceso de aprendizaje, Jorge, después de 20 meses. Pensá 20 meses después de tu trabajo en la UNESCO, ¿cómo estabas con respecto al comienzo? Ya conocías a todo el mundo, hay procedimientos que ya de memoria conocés, podés descontar situaciones de lo que va a ocurrir si alguien... Yo ya soy menos tolerante con aquel tipo que va a aprender en la gestión, ¿entendés? Es inevitable. Si vos sos ministro y manejás un área, no tenés 6 meses para aprender, bueno, hermano. Pero es así.
digamos, Más los que vienen de la preparación, función pública. Bueno, los que vienen de la alguna función preparación pública. tenés que tener, ¿no es Bueno, cierto? pero muchos vienen de la Yo función tengo que pública. demostrar La privada, cómo son todos los botones, qué es lo que pasa. Pero cuando yo te digo que tienen problemas para resolver cuestiones que no tienen en los tableros, no entran en la Big Data, no entran absolutamente nada de eso. Vos estás empilchado perfectamente, vas a una fiesta, pero o pinchaste una goma Sí, o claro. un tipo te llevó puesto. Y Sí, hermano, hay que resolverlo. tenés que ver cómo resolvés y tenés que tener ahí una cierta rapidez. Aún hoy, yo creo que el máximo mérito de este gobierno, el máximo atributo, pasa por la dispersión y los defectos que aparecen en la oposición que no se puede Seguro, armar. ninguna duda. Macri armó muy bien todo lo que no es peronismo, todo lo que tiene que ver con su espacio, con propios peronistas adentro, y la oposición no, ni siquiera se junta para nada. Vos acordate cuando estaba Kirchner en el poder o Cristina en el poder, la gente le decía a la oposición, únanse. Sí, claro. Hoy los que no están con Macri también le dicen a otros, únanse, pónganse de acuerdo en alguna cosa. Es muy difícil. Y vos sabés que acuerdos no hay. Vos escuchás, por ejemplo, las declaraciones que tuvieron más repercusión de lo que tiene que ver con la oposición, que fueron las de Pichetto, que aparecen por todas partes Así y demás. Es para decirle, Mauricio, podés tranquilizarte, seguir armonizado, Sí, claro. relájate, Sin ninguna duda. Jorge, echen aprovechemos. menos culpas. Me gustaría aprovechar el tiempo que nos queda para reflexionar sobre lo que está pasando en España, ¿no? Yo sigo con bastante interés esto porque siempre fui un fanático de la transición española. Porque salía bien casi todo. Era cuando te salen como el Me 8. parece que hubo una sobreestimación también. Por eso te digo, ahora haciendo autocrítica. Por favor. Era como el 8-0 el otro día. Te salían todas perfectas. Claro, cuando escarbabas un poquitito, yo tuve la oportunidad de dar clase en Salamanca en un par de oportunidades, y yo decía, esta sociedad es muy parecida a la que no funcionaba antes de la transición. Era como que había una suerte de superestructura o esquema político institucional relativamente europeo, y por debajo de eso una acumulación de tensiones y de cuestiones más resueltas, ¿no? Cada tanto te aparecía qué hacer con el franquismo. ¿Lo sacamos o no lo sacamos a Franco del lugar donde está enterrado? Debates un poco absurdos. Tonterías, las calles. Las calles. Calles de algún tipo que tuvo algo que ver con Franco. Por eso. La verdad, sinceramente, me parece que hay una sobreestimación de lo que tiene que ver con la madurez de hecho, española. En este conflicto, donde está la ciudad más sofisticada de España involucrada, como es Barcelona, y la cultura seguramente más rica desde el punto de vista de la sofisticación, de la creatividad económica, como es Cataluña en su conjunto, como región, ¿verdad? Bueno, en este conflicto, ¿ves? Lo peor es casi una reproducción de declaraciones o actitudes de la guerra civil. Exageraciones de los dos lados, digamos, excesos discursivos y políticos, gente presa. Está en su prensa. Uno diría, esta es la verdadera España, curiosamente. La otra, la que parecía que se adaptaba tan rápidamente a Europa, al capitalismo, a la globalización. Hay que decirlo, las empresas españolas, en muchos casos en Argentina, hicieron desastres. Aerolíneas argentinas. En otros casos no. Telefónica funcionó bien. Esa funcionó bien. Pero Aerolíneas fue un caos. Fue un desastre. Un desastre. Repsol fue otro desastre. Un desastre. Fue un desastre antes del kirchnerismo y sobre todo con Kirchner en el poder. Ahora, cuando vos ves el tema Cataluña, que vos lo planteás, yo, sinceramente, a mí me cuesta negarle legitimidad al pedido de los catalanes, porque no es el RAM, no son 40 chicos. Vos ves lo que es la diada en Cataluña y vos ves que ahí hay una efervescencia verdaderamente popular por hacer su propia experiencia. ¿Hasta cuándo vos podés retener por cuestiones
reglamentarias a gente que no quiere estar con vos, Mira, que no quiere ser española. es un choque de legitimidades. Claro. Porque ellos tienen la legitimidad de reclamar una autonomía mayor, una independencia, y el Estado español tiene la legitimidad De resguardarse. de resguardar y de garantizar la integridad territorial. Estos son conflictos mucho más complicados que los económicos. Pero por supuesto. Porque un conflicto económico, parte de diferencias, de alguna manera te arreglás. Acá hay una cuestión identitaria, una cuestión cultural, una cuestión territorial y económica y la necesidad de España de no generar un efecto de demostración, porque hoy se te va a Cataluña y pasado mañana se te va al País Vasco. Porque ¿cuál es? Está bien, pero ¿cuál es el argumento de peso que le tiran a los catalanes que quieren emanciparse, aunque en realidad no es emanciparse, es directamente tener una autonomía, si vos querés, un poco superior o quieren formar un país aparte, un país aparte, pero ¿qué es lo que le decís? No van a estar en el euro, no pueden estar en la Unión Europea. No pueden entrar en la Unión Europea porque necesita el voto del resto de los países, que por supuesto en solidaridad con Todos España los países tienen su propio problema, porque también los franceses tienen Córcega, que también, como el de los mapuches, es un conflicto inmobiliario muy importante. Córcega es un problema verdaderamente inmobiliario porque es para disputarle a la Riviera y a la Costa Azul una hegemonía y vos sabés que a veces, bueno, el tema Córcega, el tema de los ingleses. Bueno, si los ingleses salen de la Unión Europea es menos... pero a los escoceses anda a decirle, no, mirá, no es para vos. Ellos sí quieren entrar. ¿Entendés? Para mí me parece que desde el punto de vista diplomático, los diplomáticos van a tener más trabajo porque van a haber muchos más países. Eso sí. Va a haber más países. Ojo que el efecto... Bueno, hasta este fin de semana, los kurdos están a punto también de... Los kurdos reclaman su Estado independiente de hace mucho tiempo. El problema kurdo es un problema turco. Así es. Hoy. La prioridad número uno que tiene Turquía es evitar ¿Y qué haces con los kurdos? ¿Qué haces con los kurdos? No tienen el lobby que tienen, si vos querés, otras comunidades. Pero también me parece que ahí el Kurdistán, como un gran poema de Raúl González Tuñón que decía que quería ir al Kurdistán porque el Kurdistán es una bella palabra. Es buenísimo. ¿Decía eso en serio? En un poema de Raúl González Tuñón, un maestro absoluto. ¿Qué hace Macri frente a la cuestión catalana? Nada. ¿Pero qué debería hacer? Nada. Porque tiene un vínculo muy fuerte con el PP. Puede tener el vínculo con el PP y va a tener mejor vínculo con Puigdemont. Vos tenés que jugar hoy en todos los frentes. Yo sinceramente hoy hacerlo, jugar directamente para algún lado, tiene que tener la mejor relación con Trump, tiene que tener la mejor relación con China, con Rusia. Moja la media luna en todas las tazas, querido, en tanto puedas. Jorge, ¿no notás que hay una suerte de inflación discursiva o conceptual? Se dicen cosas medio dramáticas y casi te diría con un romanticismo extremo en todos los frentes. La Argentina está en emergencia intelectual. Pero justamente, digamos, ves los chicos de la secundaria que hablan de mano de obra esclava para los amigos de Macri en las empresas, ¿no? Una cosa absolutamente ridícula, aún para los que fuimos a la UBA en la Ciudad de Buenos Aires, que ahí escuchábamos locuras, ¿no? Ahí tenés un problema. Es un problema más serio todo. Ahí tenés un problema que no hay el menor atisbo de solución, no hay una legitimidad para resolver. Hay una jueza incluso declaró que es ilegal que el gobierno intente detener las tomas en el colegio. La jueza Liberatori, que tiene un nombre aparte casi te diría borgiano, ¿no? Que impide que el gobierno... Ese otro tema, el tema que tiene que ver con lo educativo, que también es una crisis que llegó para quedarse. Estoy de acuerdo con eso. Y para estancarse, ¿entendés? Y me parece que no hay un gran manejo al respecto de la situación, ¿no es cierto? Y los chicos siguen. Y bueno, ahora que son 30 los que están tomados. Sí, había algunos que estaban ahí votando si seguían o no todavía seguían. no prendió en el interior,
No, es un fenómeno Mirá capitalino. vos, que muy curioso, ¿no? Muy curioso. Hasta que aparezca alguna toma, tal vez, por esos lugares. Me parece que hay que... El tema de la educación, que Argentina tiene un Ministerio de Educación que no le da fuerza. No, pues las escuelas dependen de las provincias, ¿no? Puesto que Excepto las universidades que sí depende dependen de del las ministerio. provincias. Pero vos tenés acá verdaderamente un problema que no se resuelve con agresiones a los chicos. No, por supuesto. ¿Entendés? Ahí tenés pibes que, por supuesto, que ya adquieren su propia personalidad, que tienen su propio discurso. Hay Sí, algunos que, sinceramente, no son chicos que van a la puerta de los hoteles a aplaudir a las bandas No, son muy extranjeras politizados. que vienen. Son muchachos que tienen un conocimiento. Yo los miro con respeto a los Yo también, pibes, yo reivindico, con mucho respeto. esto es polémico, yo reivindico la política en la universidad de allá y en las escuelas también. Hay una tradición argentina en ese sentido. Muchos dirigentes que en la transición fueron claves, habían militado tanto en la secundaria como en la universidad, y es una escuela de ciudadanía como todas, como los espacios públicos, ¿no?, de participación. Y yo creo que si esto se resolviese de forma inteligente y positiva, puede ser una experiencia digamos, muy proteica para otros conflictos. Lo que pasa que yo creo que la falta de ejemplos de los líderes en términos de conceptualizar correctamente lo que pasa, la verdad que termina generando un efecto multiplicador, porque uno puede criticar a los chicos que piensan que están yendo a trabajar de esclavos, pero miran hacia arriba y las cosas que escuchan tampoco son sensatas. Pero escúchame, si ven política intratables, hermano. Bueno, Ven un estilo de ahí diálogo que tenés. tiene que ver con esas características. Los pibes, no hay un ejemplo desde arriba Exactamente. que sea cristalino, decir que los chicos digan yo quiero ser como ellos. La verdad que no. O vos decís, toman los colegios, ¿y acaso no hay grupos que toman una calle o no toman un ministerio? O, digamos, no hay medidas extremas todos los días en la Argentina que parecen completamente inapropiadas para la naturaleza del conflicto, incluyendo la cuestión de los RAM. ¿Por qué los chicos no van a reproducir eso? No estoy justificando, Por pero... eso de protomontonerismo que dijo Pichetto me parece un exceso del lenguaje también. ¿Sabes qué? No sé si se refería al montonerismo de los 60 y 70 o a los montoneros de rosas. Eso es el Yo protomontonerismo. sinceramente no... Hay algunas cosas de Pichetto que a mí me desconciertan un poco. Yo claro que tengo Yo un respeto por su rol Me institucional, parece- ¿no? No me gusta cuando se mete con la cuestión de la inmigración. Me parece un poco lepenito ahí. Sí. Ahí se ¿Entendés? excede en su... Y hablando de lepenito, hablando de Francia, me acordaba de vos al ver el tema de la reforma laboral ¿Viste? que se firmó Macron ¿Viste? y que no creo que le sea fácil. Si en Francia avanza esto, quiere decir que la historia del sindicalismo moderno está cambiando para siempre. Pues hay un país que vos conocés mejor que yo, que tiene sindicatos todavía fuertes, ideológicos y bien insertos en la sociedad, de Francia. ¿Ya vos te parece que se viene acá Yo la creo que reforma? no como se discute en Brasil, sino otra clase de reforma.